años es médico internista y cardiólogo clínico, y además es el líder de la clínica cardiobstétrica en el Hospital Universitario San Vicente Fundación y docente de la Universidad de Antioquia. Y nos va a hablar de la anticoagulación en el embarazo, que probablemente es uno de los temas más difíciles de abordar como cardiólogos. Así que, doctor, es un gusto tenerlo, bienvenido. Y a usted y a todos nuestros colegas en Medellín, muchas gracias por las conferencias y por enseñarlos. Adelante, por favor, bienvenido. Tiene el micrófono cerrado, doctor. Buenas tardes, ¿me escuchan ahí en la pantalla, por favor? Sí, Sí, señora, ahí lo doctor, sí, estamos viendo y señor. lo estamos oyendo. Perfecto, bueno, muy buenas tardes para todos y de antemano muchas gracias por la invitación y por estos espacios. Es muy grato para mí poder estar aquí y hablarles de este tema que dentro de lo que es la patología cardiovascular en la embarazada, que como ustedes lo dicen, pues es algo en lo que vengo trabajando. Este tema específicamente me genera gran impacto debido a lo complejo, como usted muy bien lo decía. La anticoagulación en la embarazada es posiblemente uno de los espacios más retadores en nuestra práctica de cardiología, pero adicionalmente nos sensibiliza mucho debido a las grandes complicaciones que hemos visto justamente en este grupo de pacientes, y de ahí por eso agradecerles enormemente este espacio, que sea ojalá un espacio de gran aprendizaje para todos los participantes. Entonces, pues para hablarles de anticoagulación en el embarazo, primero quiero contarles pues mi declaración de intereses. Básicamente es una declaración de intereses académicos. Yo he tenido participación en el Registro Europeo de Embarazo y Enfermedad Cardíaca, del cual hay mucha de la información que se ha desprendido justamente de la cardiopatía y embarazo, y tengo investigación en enfermedad cardíaca y embarazo tanto en el Hospital Universitario San Vicente Fundación como con la Universidad de Antioquia, pues que son las dos instituciones que, como muy bien lo decían, represento el día de hoy. Estos son los 4 temas grandes de los que voy a hablar, que es la anticoagulación en la paciente con válvula cardíaca mecánica, y de hecho este primer tópico va a ser el enfoque más grande o al que más le vamos a dedicar por ser el escenario más complejo. Pero además vamos a mirar lo que es la anticoagulación en la embarazada con fibrilación o flóter auricular, tromboembolia venosa y en las pacientes con cardiomiopatías que tengan indicación de anticoagulación. Entonces, primero, para ambientar y empezar con lo que son las válvulas mecánicas, pues les traía un casito por acá. Es un caso de una paciente que de hecho vimos la semana pasada, una mujer de 35 años, que tuvo un antecedente, una endocarditis infecciosa de la válvula mitral, y por dicha razón la paciente se vio en la necesidad de un manejo quirúrgico y le implantaron una prótesis mecánica en dicha posición. Hay que tener presente que al indagarle a la paciente si había tenido o si se le había informado sobre las opciones de válvulas mecánicas, dado que era una mujer que siempre había tenido dentro de su plan de vida embarazarse, si se le había indagado por qué tipo de válvula mecánica quería, pues la paciente manifiesta, y es una paciente de un alto nivel cultural, que simplemente le dijeron que se le iba a poner una válvula mecánica, y aquí es como un primer llamado de atención. Y por esto la paciente venía anticoagulada con 5 miligramos de warfarina al día, y con esto tenía un INR de 3 al momento de ir a la consulta, sin otros antecedentes de importante. Y la paciente, que es una cosa exótica desafortunadamente en nuestro medio, llega a la consulta de cardiología para una valoración preconcepcional diciendo que deseaba embarazarse. Una cosa muy importante es que es una paciente muy funcional, ni aún no practica ejercicio 1 hora o hora y media de gimnasio todos los días, y es completamente asintomática cardiovascular. Entonces yo les tenía acá una primera pregunta al auditorio, y les agradecería pues si podemos poner las manitos, aunque pues, aquí yo no las veo bien, no sé si alguien me podría ayudar. Dentro de estas opciones de la anticoagulación, ¿cuáles creen que son las mejores opciones? Si suspender la warfarina e iniciar heparina de bajo peso molecular basado en el peso. Una otra opción sería continuar la warfarina y una vez embarazada cambiar
por una heparina de bajo peso molecular basada en el peso, o C, continuar la warfarina incluso durante todo el embarazo con las dosis que tiene la paciente. Me gustaría 2 minuticos si alguien, perdón, si pueden levantar las manitos y si de pronto me pueden contar, porque no encuentro aquí cómo visualizarlo, cuáles son primero levantar la manito las personas que consideran que la opción A es la correcta. Yo le voy contando, Doc. En la opción A todavía no tenemos manitas levantadas. Muchas gracias. Una mano por la opción A. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces la opción B. Opción B. Una mano por el momento, doctor. Muchas gracias. 2 manos por la opción B. 2 manos. Listo. ¿Y la opción C? Bueno, esto ya tiene muchas manitos. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, señor, es la ganadora. Opción C. Perfecto. Yo por ahora no les voy a contar, sino que la idea es que justamente en la charla vamos construyendo esto y al final lo discutamos. La paciente suspendió entonces los anticonceptivos. Obviamente no es el objetivo de esta charla hablar de valoración preconcepcional en la paciente con cardiopatía que desea embarazarse, pero que de verdad los invito a que le peguen una miradita a eso. Pero en todo caso la paciente suspendió los anticonceptivos y durante el seguimiento previo al embarazo se vio que con esto tuvo un aumento en las necesidades de warfarina y llegó a necesitar una dosis de 10 miligramos al día para poder mantener su INR en metas. Finalmente la paciente queda embarazada y consulta, o se da cuenta de su embarazo cuando tiene 5 semanas más 6 días. Entonces ya teniendo en cuenta la dosis actual de warfarina, que estamos con 5 más 6 semanas, pues vuelvo y les pregunto, ahorita ya, ¿qué hacemos con la anticoagulación? Entonces, nuevamente les pido el favor de las manitos. Entonces, la opción A sería suspender la warfarina e iniciar heparina no fraccionada por nomograma. Para esta opción, doctor, 2 manitas levantadas. Muchas gracias. La opción B sería entonces suspender la warfarina e iniciar heparina de bajo peso molecular basándonos en el peso. Una mano arriba, doc. 2 manos. Muchas gracias. La opción 3 C es manos. a 3 manos. Perfecto. Esperemos otro poquito. Yo creo que ya. La opción C, que sería suspender la warfarina e iniciar la heparina de bajo peso molecular basándonos en niveles de anti-10A. Esta es la opción ganadora, doc. Muchas manitos. Y la opción D. Muchas manitos. Continuar warfarina todo el embarazo. Esta, una manito, doc. Una sola manito. Listo. Bueno, como les digo, la idea es que justamente durante esta charla lo que voy a es a discutir justamente estas opciones y de todas formas retomamos ahora para que discutamos cuáles serían las mejores alternativas y por qué. Entonces, cuando hablamos de anticoagulación en la gestante con cardiopatía, agradezco la ayuda, entre otras, ahí con el conteo de las manitos, qué pena. Entonces, hablando de la anticoagulación en las embarazadas con cardiopatía, primero lo que debemos tener presente es que la enfermedad cardíaca en el embarazo es muy frecuente. Hasta 4% de las embarazadas pueden tener algún tipo de compromiso cardíaco. Y esto es muy importante porque después de las patologías obstétricas, la patología cardiovascular es la condición más frecuente en la gestante. Y es por eso que es claro, y yo mismo lo digo, yo cuando estudié medicina interna y cardiología, lo último que pensaba seguramente en mi vida era que iba a haber embarazadas, pero pues justamente empecé a ver que era una población muy abandonada y muy frecuente,
Pero por eso mismo en nuestra formación de cardiólogos, con mucha frecuencia, este es un tema que no tocamos, pero del que no podemos estar completamente desprendidos, justamente por lo que les estoy mencionando, que es muy frecuente. El Registro Europeo de Embarazo y Enfermedad Cardíaca, que no incluye arritmias dentro de su registro, encuentra que la patología valvular está presente en 1/3 de las pacientes, siendo el segundo diagnóstico principal solo superado por las cardiopatías congénitas. En nuestra clínica cardiobstétrica en el Hospital Universitario San Vicente Fundación, nosotros llevamos un registro desde el origen de la clínica, el 1 de enero del 2016, nosotros incluimos arritmias en el registro, y para nosotros casi un 20% de las pacientes tienen patología valvular, siendo el tercer diagnóstico principal superado por las cardiopatías congénitas como en el ROPAC y por las arritmias. Entonces estamos hablando que la patología valvular en el embarazo es también muy frecuente, y de estas pacientes la mitad han tenido prótesis mecánicas. Ahora, los eventos tromboembólicos, la fibrilación auricular y el flóter auricular son también muy frecuentes en algunos escenarios, como vamos a ver más adelante. Esto sobre todo en países, los eventos tromboembólicos sabemos que son una de las complicaciones importantes en el embarazo, y en países desarrollados como en Estados Unidos se describe como con el aumento en la edad materna al momento del embarazo, la fibrilación y el flóter auricular se están convirtiendo incluso en la principal consulta de arritmias que llevan a compromiso importante de la gestante en los servicios de urgencias. Entonces, estos escenarios de anticoagulación son complejos y por eso se requiere un manejo por un grupo multidisciplinario con experiencia, dado que son pacientes retadoras. Adicionalmente, van a necesitar una valoración preconcepcional que debería ser desde antes de embarazarse, pues, o sea, me refiero en el sentido de que toda mujer antes de embarazarse debería tener una valoración preconcepcional, pero específicamente las mujeres que tienen algún tipo de patología cardiovascular con mayor razón lo deberían hacer, y deberían tener un seguimiento muy estrecho. Entonces, dado que son pacientes que se van a catalogar en la escala de riesgo de la Organización Mundial de la Salud modificado como categoría 3, que son pacientes con alto riesgo de complicaciones. Esta es una clasificación que nos indica justamente el riesgo de las patologías cardíacas en la gestación. Pero ¿por qué es importante la patología cardiovascular en la embarazada? Estos son datos de Estados Unidos, donde se ve cómo con el paso del tiempo las patologías obstétricas han tenido siempre una tendencia a descender en cuanto a causas de muerte materna, pero cuando miramos patologías cardiovasculares, condiciones cardiovasculares, cardiomiopatías o accidente cerebrovascular, vemos cómo ha ido pasando lo contrario y se han convertido incluso en las principales causas de mortalidad materna. Y si vemos, estos son datos del Reino Unido, la mortalidad materna para el reporte del 2019, de lejos era la principal causa de mortalidad materna, por encima incluso de las causas obstétricas, y si a esto le sumamos las condiciones tromboembólicas que hacen parte también de las guías de embarazo y enfermedad cardíaca, la Sociedad Europea de Cardiología, vemos cómo sin lugar a duda la patología que tiene un componente cardiovascular es la principal causa de mortalidad en dichos países. Ahora, cuando hablamos específicamente de válvula mecánica, hay que tener en cuenta que dentro del enfoque de la paciente, primero deberíamos incluirlo, como lo he venido mencionando desde antes del embarazo, una educación sobre la enfermedad y los riesgos, reparar las válvulas hasta donde sea posible, justamente para evitar que la paciente tenga la necesidad de una prótesis valvular y las implicaciones que esto lleva. Definir entre una válvula mecánica o biológica, lo cual es muy difícil porque no cada una de ellas nos va a dar unas ventajas y unas desventajas. Entendemos que si estamos hablando de una mujer en edad reproductiva, entonces son mujeres jóvenes, donde claramente una válvula biológica estamos hablando de una posibilidad casi que garantizada de una reoperación en el futuro, y por tanto en este tipo de población generalmente la válvula mecánica sería una muy buena alternativa. Sin embargo, en una mujer que desea embarazarse, la anticoagulación va a ser algo muy complejo, y por tanto, de hecho, las guías siempre nos han dicho que como una indicación 2A, una válvula biológica podría ser una muy buena alternativa en este tipo de pacientes. Ahora, no se trata de imponer una válvula, y por eso les hacía hincapié ahorita en que la paciente manifestaba que nunca le preguntaron qué tipo de válvula deseaba, y más cuando ella se deseaba embarazar. Y es por eso importante
tanto para la selección de la válvula como en lo que les voy a hablar el resto de la charla, decir que toda paciente debe hacer parte de la selección de sus terapias, porque finalmente ella va a tener unas implicaciones muy importantes en el manejo de acuerdo al tipo de válvula que se selecciona. Y es muy claro que a las mujeres en edad reproductiva que tengan una necesidad de un cambio valvular, se les debe dejar claro cuáles van a ser los riesgos obstétricos futuros. Y aquí tenemos una primera tarea como cardiólogos, y es que debemos ser conscientes que cuando tenemos una paciente en edad reproductiva a la que le vamos a poner una válvula o a la que tiene cualquier tipo de patología cardiovascular, debemos recordar que por lo menos debemos solicitar una valoración por ginecología para que se defina cuál es la necesidad de anticoncepción de esa paciente, cuáles son sus expectativas y con base en ello evitar embarazos que puedan tener altas complicaciones. Ahora, si la paciente ya está embarazada, que desafortunadamente es el 97% de nuestras pacientes ya nos llegan embarazadas, solo 3% hacen valoración preconcepcional, entonces van a necesitar un manejo individualizado, discutiendo con la paciente cuáles son los diferentes esquemas de anticoagulación y dejándole claro que ninguno es perfecto. Los esquemas con warfarina van a favorecer a la madre, los esquemas con heparina van a favorecer al feto, pero siempre alguno de los dos va a perder de alguna manera y por tanto hay que buscar el mejor equilibrio en estos riesgos y beneficios. Y es muy difícil a veces escoger ese o poder definir cuál es esa mejor opción. Y por eso, ante la complejidad de esto, el manejo debería ser por un equipo multidisciplinario. Factores de riesgo de trombosis pues van a estar relacionados con los tipos de válvulas que se tengan. Afortunadamente hoy en día tenemos en general válvulas mecánicas que van a ser pues bivalvas y que van a tener un potencial trombogénico menor, pero también juegan otras características de las pacientes como la función ventricular, si tienen algún otro estado de hipercoagulabilidad, y aquí es muy importante que el embarazo en sí mismo es un estado de hipercoagulabilidad, si hay patologías valvulares asociadas o eventos arrítmicos como fibrilación auricular, que todo esto nos va a llevar a un aumento en los eventos embólicos. Pero aquí hay una cosa muy importante y es que cuando miramos los esquemas de anticoagulación, vamos a encontrar que esto es un tema relativamente nuevo, dado que les insisto, la patología cardíaca en el embarazo había sido un tema olvidado, y más o menos del año 2000 hacia acá, a medida que fue aumentando la mortalidad materna por patología cardiovascular en los países desarrollados, es que se empezaron a presentar diferentes estudios. Les traigo obviamente por cuestiones de tiempo los más importantes. Este primer metaanálisis lo que hizo fue valorar diferentes esquemas de anticoagulación y mirar esos regímenes de anticoagulación, cómo se comportaban en cuanto a los resultados fetales y a los resultados maternos. Vemos cómo los esquemas con warfarina durante todo el embarazo eran los que tenían una mayor tasa de anomalía congénitas comparado con cambiarlos por heparina en el primer trimestre, dejarlos con heparina durante todo el embarazo, pero las pérdidas fetales, sin embargo, eran altas con cualquiera de los esquemas e incluso más altas cuando se les daba heparina todo el embarazo. Esta heparina era heparina no fraccionada, pero la dificultad que se tuvo en estos primeros reportes es que se daban dosis de heparina no fraccionada fijas, no guiándose por nomograma, por lo que muy probablemente pues también están viciados los resultados y por eso a la heparina le va tan mal. Entonces podríamos decir que a los fetos les va muy mal en cuanto a malformaciones con la warfarina, en cuanto a riesgo de pérdidas fetales con todas ahí les va mal, pero cuando miramos las complicaciones maternas vemos que pasa lo contrario, y es que la warfarina es la más segura, la que menos eventos tromboembólicos y muerte tiene en comparación con cambiarlos a heparina durante el primer trimestre, o miren estos resultados tan desalentadores con heparina durante todo el embarazo, reiterando que en muchos de estos estudios las heparinas no se dieron por nomograma. Entonces, más adelante, pues la pregunta obvia era decirnos, bueno, sabemos que la heparina no fraccionada es muy mala, que va a ser difícil el seguimiento, pues qué tal darles heparinas de bajo peso molecular a las mujeres gestantes con válvulas mecánicas. Entonces, este metaanálisis lo que hizo fue tomar estudios, miren, tan antiguos como desde 1966 hasta el 2006, un número muy reducido de pacientes, pero encontraron que cuando les daban heparinas de bajo peso molecular a las pacientes con válvulas mecánicas tenían 22% de eventos trombóticos y 4% de mortalidad, lo cual era horrible, y por eso los autores concluían que a las mujeres embarazadas con uso de heparina de bajo peso molecular tenían un riesgo extremo de trombosis y por tanto no se deberían utilizar.
Sin embargo, cuando uno mira los estudios incluidos en el metaanálisis, resulta que para el uso de estas heparinas de bajo peso molecular o no se usaron niveles de anti-10A o los niveles que se usaron no estaban claros o tenían dosis subterapéuticas que llevaron a que posiblemente se presentaran esos eventos trombóticos. Más recientemente, el Registro Europeo de Embarazo y Enfermedad Cardíaca tomó pacientes en el ROPAC-1 que se desarrolló entre el 2008 y el 2017, pero en este análisis lo tomaron hasta el 2014. Tomaron pacientes con válvulas tanto mecánicas como biológicas y las compararon con el resto de la cohorte que tenían en ese momento, que eran cerca de 3.000 pacientes. Y aunque estas pacientes no eran sanas, eran pacientes que tenían otro tipo de cardiopatías, especialmente cardiopatías congénitas, como les había dicho ahora, encontraron que las tasas de mortalidad con válvulas tanto mecánicas como biológicas eran más altas comparadas con otras cardiopatías, que las tasas de hemorragia, obviamente con las válvulas mecánicas, que son las que van a necesitar un esquema de anticoagulación, eran mucho más altas, y las tasas de trombosis nada despreciables, cercanas al 5%. Pero entonces aquí también les quiero llamar la atención que miren que las biológicas no es que sean exentas de riesgo y aún tienen un aumento de eventos comparativamente con otras cardiopatías que son muy significativas. Pero cuando miramos específicamente las válvulas mecánicas, que es lo que estamos analizando más, cuando miramos estos casos de trombosis específicamente, fueron 10 pacientes de estas 212, y de esas 10 casos de trombosis, 5 casos se dieron en el primer trimestre. Todas las pacientes les habían quitado el antagonista de vitamina K por algún tipo de heparina, y ninguna paciente tuvo trombosis en las que siguieron recibiendo antagonistas de la vitamina K. Y las otras 5 trombosis se presentaron en el resto, es decir, segundo o tercer trimestre, con diferentes esquemas de anticoagulación. Ahora, ¿cómo eran los esquemas de anticoagulación de las pacientes que presentaron trombosis? 2 pacientes con heparinas de bajo peso molecular a los que no les hacían mediciones de niveles de anti-10A, que eran de África. 4 pacientes a los que les dejaron heparinas de bajo peso molecular, pero midiéndoles niveles de anti-10A y aún en rango terapéutico presentaron trombosis. Todas eran pacientes reportadas de centros europeos. Y lo triste del caso es que les estoy contando que en 3.000 casos, 3.000 embarazos en cerca de 8 años, el ROPAC presenta 10 casos de trombosis. Nuestra clínica cardiobstétrica, como les dije ahora, se originó el 1 de enero del 2016, es decir, estamos en 5 años de ingresar pacientes. Nuestro registro tiene 500 pacientes más o menos en este momento, y llevamos 11 casos de trombosis. Llevamos más casos reportados de trombosis, con una quinta parte de las pacientes que incluyeron en el ROPAC. Entonces es muy triste, y obviamente cuando miramos nuestros casos no se parecen a Europa, se parecen a África. Todas las pacientes tenían heparinas de bajo peso molecular sin mediciones de anti-10A. Entonces esto es un llamado a atención, porque definitivamente estamos haciendo muy mal las cosas en esto, y es muy triste que tengamos en un mismo o incluso ya más números, más casos de pacientes trombosadas que un registro de la magnitud del ROPAC. Ahora, ¿cuáles son las válvulas comprometidas? 7 fueron válvulas mitrales, una tricúspide, una aórtica y una paciente que tenía tanto trombosis mitral como aórtica. Pero bueno, después apareció este metaanálisis que es muy importante porque nos ayuda a entender mejor la implicación de lo que es la dosis de warfarina para establecer el mejor esquema de tratamiento. Y es que cuando miramos la dosis necesaria de warfarina para lograr la meta de anticoagulación, y eso debe quedar muy claro, no es que dosis bajas que yo le pongo aleatoria porque quise a la paciente 5 miligramos o menos, sino que es la dosis que la paciente necesita para lograr anticoagulación. En el caso clínico que les mencionaba, al principio la paciente con 5 miligramos al día tenía un INR3, por tanto estaba en un esquema de dosis baja, pero posteriormente la paciente necesitó aumento de dosis y ya estaba en un esquema de dosis alta, pero es que era la dosis que la paciente necesitaba para tener un INR en metas.
Lo importante es que se ha visto que los efectos fetales de la warfarina son dosis dependiente y que eso que a todos nos enseñaron chiquitos de que la warfarina no se puede dar en el embarazo es una verdad a medias, porque la excepción es justamente las pacientes con válvula mecánicas, específicamente las que tienen dosis baja en el primer trimestre, y en el segundo o tercer trimestre, independiente de la dosis, la warfarina es el mejor anticoagulante en las pacientes con válvula mecánica en estado de embarazo. ¿Qué se ve? Que tanto dosis bajas como altas, como la paciente está bien anticoagulada porque tiene un INR en metas, los eventos tromboembólicos son bajos, los sangrados mayores también fueron bajos, pero miren aquí la gran relevancia, las pérdidas fetales disminuyen drásticamente y la embriopatía tiene un comportamiento muy bajo cuando la dosis es de 5 miligramos o menos, comparativamente si va a necesitar más dosis, y es por ello que si se tienen dosis bajas, la warfarina sería el medicamento de elección en el primer trimestre del embarazo. Y aquí vemos justamente cómo se ve representado esto en eventos tromboembólicos, en eventos de sangrado y en muerte. Vemos cómo pacientes con dosis bajas tienen bajas tasas de tromboembolismo, de hemorragia y de muerte, pero cuando vemos que a las pacientes se les cambian por heparinas en algún momento los esquemas, los eventos de tromboembolismo y muerte aumentan en algunos escenarios, los eventos tromboembólicos definitivamente se aumentan y los eventos de sangrado van a permanecer similares o también incluso aumentan con las otras opciones. Pero aquí hay una cosa muy importante, y es que cuando miramos también los eventos fetales no hay diferencias, y cuando vemos la tromboembolia mayor entre dosis bajas de warfarina y cambiar en el primer trimestre por una heparina, vemos que tampoco hay diferencias importantes en cuanto a eventos adversos, pero sí en cuanto a eventos tromboembólicos, donde la dosis baja de warfarina, las tasas de tromboembolia son mucho más bajas que cambiarlas por heparina. Es por esto que este es el metaanálisis más reciente de anticoagulación de la gestante con válvula mecánica, y en esta ilustración central del JACC, justamente lo que nos tratan de mostrar es cómo es ese balance riesgo-beneficio para la madre y el feto con los diferentes esquemas de anticoagulación, y nos muestran cómo las dosis bajas de warfarina son las que le generan el menor riesgo materno, que tienen, perdón, acá no son dosis bajas, sino dosis mayores de 5 miligramos, dosis altas son las de menor riesgo para la madre, pero miren, el riesgo fetal es muy alto, y en ese balance del riesgo de ambos, de ese binomio madre-hijo, definitivamente el riesgo es muy alto y por tanto ese esquema se debería evitar. En cambio, cuando tenemos dosis bajas, que recuerden son 5 miligramos al día o menos de warfarina, los riesgos para la madre siguen siendo bajos porque es una paciente que está logrando un INR meta con esas dosis. Los riesgos fetales, si bien son un poco superiores a las de las heparinas, no es tan elevado, y en ese balance para ambos es el mejor esquema, el que menos riesgo representa. Las heparinas de bajo peso molecular ya se nos presenta un aumento en el riesgo materno que es 3 veces el de la warfarina. Hay un menor riesgo fetal, pero en el balance combinado es la segunda opción cuando tenemos necesidad de dosis altas de warfarina. Entonces, por tanto, estos son los mejores esquemas. Ahora, se podría cambiar en el primer trimestre por heparinas de bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas, pero siempre la heparina de bajo peso molecular debería ser la mejor alternativa. Sin embargo, tenemos una gran limitación, y es la medición de los niveles de antidiesa, como veremos más adelante. Entonces, lo que nos ha mostrado la evidencia en cuanto a la anticoagulación en la gestante con válvula mecánica es que no hay duda que requerimos anticoagulación para prevenir la tromboembolia en las embarazadas con prótesis mecánica, que la heparina no fraccionada todo el embarazo es un pobre anticoagulante con alta incidencia de eventos tromboembólicos, que los antagonistas de la vitamina K todo el embarazo son los más seguros para la madre, pero pueden tener un aumento en el riesgo de malformaciones y pérdidas fetales. Sin embargo, que estas complicaciones de los antagonistas de la vitamina K parecen ser dosis dependiente, y cuando son 5 miligramos o menos, lo que se ha encontrado es que es seguro para el feto.
Una cosa muy importante, no hemos hablado de DOACs, pero están claramente contraindicados en el embarazo. Sabemos que en válvula mecánica con mayor razón no se deben dar, pero en cualquiera de los otros escenarios que vamos a mencionar no están recomendados. Y muy importante, está bien que las heparinas de bajo peso molecular en ese balance riesgo-beneficio son la segunda opción, pero siempre y cuando se tengan niveles de anti-10A. De lo contrario, el uso de las heparinas de bajo peso molecular en el embarazo no tienen el comportamiento predecible que se tienen en otras pacientes. Generalmente van a tener aumento en la necesidad de dosis. Y de hecho, la paciente del caso que les estoy contando pesa 70 kilos, se empezó con 1 miligramo por kilo cada 12 horas y la dosis con la que logró los niveles de anti-10A, que para una válvula mitral deben ser entre 1 y 1,2, fue de 120 miligramos cada 12 horas. Es decir, si a esta paciente la hubiésemos dejado solamente con una dosis basados en el peso, lo más probable es que hubiese tenido una trombosis valvular porque no estaba logrando unos niveles adecuados de anticoagulación. Miren que necesitó casi el doble de la dosis basados en el peso. Entonces, el primer mensaje dentro de las opciones que vimos ahora de respuesta es que la heparina de bajo peso molecular basados solo en el peso no se puede utilizar en las pacientes gestantes con válvula mecánica. Es muy importante que hay que siempre hacer ese balance riesgo-beneficio, tener en cuenta los deseos de la paciente, y esto es muy importante, y es muy importante aún más porque desafortunadamente este es un tema en el que hay mucho desconocimiento en el medio, tanto desde medicina interna, cardiología y ni qué decir obstetricia, donde con frecuencia estas pacientes, si se les deja, por ejemplo, la warfarina, reciben desafortunadamente a veces comentarios un poco agresivos del grupo de ginecobstetricia si no está entrenado en la valoración o en esto que estamos diciendo, y por tanto siempre es muy importante dejar por escrito un consentimiento informado con la paciente, que quede claro que se le explicaron los riesgos y beneficios de los esquemas de anticoagulación, cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos y finalmente en conjunto con la paciente cuál fue el esquema que se consideró. Esta tabla nos trata de resumir entonces las guías, qué es lo que nos dicen en cuanto a la anticoagulación en la gestante con válvula mecánica, teniendo en cuenta las recomendaciones americanas y europeas que son muy similares. Entonces, lo primero es que en el primer trimestre, si la paciente necesita 5 miligramos o menos al día de warfarina, para lograr una meta de INR, el mejor esquema de anticoagulación es dejarla con warfarina. Ahora, no es perfecto, miren que ninguna es 1 en este escenario, pero la recomendación es 2A, mientras que para las heparinas es 2B. Aquí una cosa muy importante y que tiene que ver con la primera pregunta, y es que la paciente debe continuar con, consulta como hizo esta paciente y que debería ser siempre así antes de embarazarse, debería continuar con warfarina hasta que se embarace, y una vez se embarace es que se hace el cambio a heparina si la paciente tiene dosis alta o continuar con warfarina si la paciente tiene dosis baja. Durante las 6 primeras semanas se considera que hay un fenómeno de todo o nada, donde si el embarazo se logra detectar y la paciente pues ya logra llegarse a su diagnóstico, es seguro que use la warfarina hasta ese momento y ya ahí es donde se va a hacer el cambio de ser necesario. Ahora, si la paciente necesita más de 5 miligramos al día de warfarina para lograr un INR meta, definitivamente no es la mejor alternativa a la warfarina. Las guías americanas dicen de entrada que no se use, las guías europeas dejan una opción porque si la paciente considera que prefiere su riesgo, o sea, es decir, estar más protegida de ella que el feto, se le podría ofrecer, pero pues en nuestra experiencia no conocemos la primera señora que quiera continuar una gestación con este riesgo y que vaya a decir que prefiere bajar su riesgo de ella que el del bebé. Y en caso de dosis altas de heparina, de warfarina, definitivamente las heparinas van a ser la mejor alternativa, pero aquí hay que tener en cuenta que si se va a usar heparina no fraccionada, debe ser por nomograma y manteniendo 2 veces el TPT control, y si vamos a usar heparinas de bajo peso molecular, debe ser con niveles de anti-10A, midiéndolos 4 a 6 horas post dosis,
y manteniendo niveles entre 0.8 y 1.2. Ahora, 0.8 a 1 para una válvula mecánica en posición aórtica, 1 a 1.2 para una válvula mecánica en posición mitral o una válvula derecha. Y miren esto tan importante. Las heparinas de bajo peso molecular, si yo no tengo cómo hacer mediciones de anti-10A, están contraindicadas, son una recomendación clase 3. Y ojo, si bien las guías de embarazo y enfermedad cardíaca que yo les referencio aquí son del 2018, esta recomendación está desde las guías previas que eran 2011. O sea que no hay excusa para que estemos usando heparinas de bajo peso molecular solamente por peso si no tenemos niveles de anti-10A. Problema, los niveles de anti-10A no están ampliamente disponibles. De hecho, en nuestra institución, a raíz del programa de embarazo y enfermedad cardíaca, que pues con frecuencia tenemos estas pacientes, apenas este año tenemos niveles de anti-10A. De resto, solamente en Bogotá se ha tenido disponibilidad de niveles de anti-10A. Entonces, esta es una limitación para poder usar heparinas de bajo peso molecular en el embarazo, y por eso es que muchas pacientes, si van a tener dosis altas de warfarina, se tendrían que quedar hospitalizadas todo el primer trimestre para poder hacerle ponerles heparina no fraccionada por nomograma. Dejando de lado las válvulas y ya pues mucho más rápido les voy a hablar de los otros escenarios. Y mucho más rápido porque no son tan complejos, siendo complejos porque hay que escoger un esquema de anticoagulación que en el embarazo es complicado. Si la paciente tiene una fibrilación o un flóter auricular, en general los criterios para definir la anticoagulación son los mismos que en la población general, es decir, nos vamos a basar en el CHAS-VASc, recordando que si la paciente solamente tiene un punto por ser mujer, no es suficiente para definir anticoagulación. Sin embargo, debemos recordar que el CHAS-VASc no se han hecho estudios específicos para validarlos en el embarazo, pero desafortunadamente no hay más y por tanto se recomienda por guías de embarazo y enfermedad cardíaca que se considere como una escala a utilizar con las limitaciones que tenemos. Se recomienda en este tipo de pacientes evitar la warfarina en el primer trimestre. Aquí sí, más allá de que sea alta o bajas dosis, el riesgo tromboembólico de la fibrilación auricular es menor que el de la válvula mecánica en términos generales y por tanto se podría hacer anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular durante el primer trimestre, y ya en el segundo o tercer trimestre, que ya se dio toda la embriogénesis, se puede usar warfarina o heparina de bajo peso molecular, no DOAC, porque no se pueden usar en el embarazo. Y hay una cosa muy importante, qué pena me devuelvo, pero no les mencioné esto, y es el escenario del periparto. Y es que estas pacientes están anticoaguladas, pues a la gestante la podríamos revertir si fuera el caso, pero el bebé también está anticoagulado porque la warfarina pasa a la placenta. Entonces estas pacientes se deben hospitalizar desde la semana 36 para poder hacerles una terapia puente con heparinas de bajo peso molecular con niveles de anti-10A o con heparina no fraccionada por nomograma, y se debería esperar idealmente 2 semanas desde la suspensión de la warfarina para que se desarrolle el parto, mínimo 1 semana. Si el parto se desencadena antes de que pase ese tiempo, se debe hacer una cesárea urgente, no por el riesgo de sangrado de la madre, sino por el riesgo de sangrado intracerebral del feto al pasar por el canal del parto. Si la señora logró tener esa por lo menos 1 semana, igual, idealmente 2 semanas de suspensión de la warfarina, el parto puede ser vaginal y de hecho va a tener menos complicaciones de sangrado que una cesárea. Estas mismas consideraciones entonces aplican para el manejo periparto en la fibrilación auricular. En cuanto a la tromboembolia venosa, es, como saben, una complicación frecuente en el embarazo. Tanto la trombosis venosa profunda como la embolia pulmonar la debemos tener siempre presente en una gestante con aumento de la disnea o episodios de dolor torácico, recordando que el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad. En este escenario, las heparinas de bajo peso molecular son el tratamiento de elección. Y aquí, de ser posible, lo ideal sería tener niveles de anti-10A, pero digamos que si no los tenemos disponibles, como les he mencionado, que ocurre en nuestro medio, que no es tan fácil, digamos que no es un pecado hacer una anticoagulación sin niveles de anti-10A, porque el escenario es muy diferente al de la válvula mecánica. Y hay una cosa muy importante, y es que recordemos que la embarazada está subiendo de peso durante todo el embarazo, entonces vamos a usar como dosis
de referencia el peso que tenía la paciente al inicio del embarazo. Esto aplica para todos los escenarios como dosis iniciales, recordando e insistiendo que en la paciente con válvula mecánica la dosis realmente la vamos a ajustar es basándonos en los niveles. Los anticoagulantes directos están contraindicados en el embarazo, vuelvo y lo repito acá, y nuevamente aquí hay que tener en cuenta que las pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 4, que deberían tener contraindicado el embarazo, pero si la paciente está embarazada y decide continuarlo, porque si no tendrían indicación de ofrecer una interrupción voluntaria del embarazo, pero la paciente que continúa el embarazo y tiene una hipertensión tromboembólica crónica, pues va a seguirse estas mismas recomendaciones de anticoagulación y el manejo periparto será, pues como es una paciente que viene con heparina bajo peso molecular, simplemente se suspenderá 24 horas antes del parto. Aquí obviamente es difícil por el hecho de que el parto es algo no tan predecible y por eso es que en muchas ocasiones podrían terminar en cesárea si no se pudo definir claramente por el equipo obstétrico un parto vaginal. Y finalmente en las cardiomiopatías hay que recordar que solamente aquellas que tengan trombos intracavitarios o que tengan una fibrilación o un flóter auricular van a tener una indicación como tal de anticoagulación, o hay un escenario que es específico del embarazo, que es la paciente que hizo una cardiomiopatía periparto y en quien se definió el manejo con bromocriptina como parte de la terapia de la cardiomiopatía periparto. Eso es un tema muy controvertido, da para, obviamente, para una charla aparte solamente definir si la bromocriptina se debe o no se debe usar en la cardiomiopatía periparto. Hay muchas dudas porque los estudios que hay al respecto, de hecho, el que fundamenta, por decir así, esa recomendación fue un estudio donde se comparó bromocriptina contra bromocriptina, entonces tiene muchas limitaciones. Es una indicación 2B uso de bromocriptina en cardiomiopatía periparto, por lo que pues, no está muy bien sustentado, pero lo que sí es claro es que si se llegase a utilizar, la bromocriptina se ha asociado con eventos tromboembólicos y por tanto a estas pacientes se les debería brindar mínimo tromboprofilaxis o idealmente anticoagulación y puede ser con una heparina de bajo peso molecular. Si la paciente lo que tiene es un trombo intracavitario, se le podría ofrecer tanto heparinas de bajo peso molecular como warfarina, idealmente warfarina nuevamente segundo o tercer trimestre, evitarla en el primer trimestre y como les decía, la anticoagulación es con heparina de bajo peso molecular en las pacientes que se les dio bromocriptina. Entonces, como conclusiones y ya para que entremos pues con las preguntas, la anticoagulación en la gestante que tiene algún tipo de patología que así lo obliga, es necesaria para evitar o para prevenir esos eventos tromboembólicos en la gestante. Esto o los esquemas de anticoagulación van a depender de la disponibilidad y facilidad que yo tenga de hacer monitoreo de anti-10A, de la dosis de warfarina necesario para lograr un INR meta, del anticoagulante preferido por la paciente luego de explicarle los riesgos y beneficios y de los diferentes esquemas según la indicación de anticoagulación que tenga la paciente. Recomendamos que siempre se haga un tratamiento según las guías internacionales y con un equipo multidisciplinario en la institución con experiencia en el manejo de estas pacientes. Y esto es muy importante como conclusión con las válvulas mecánicas, lo dice el doctor Nishimura, que ha sido el autor principal de las guías americanas de enfermedad valvular. En esta publicación en Heart del 2015 decía que los antagonistas de la vitamina K son un tratamiento aceptado y necesario para todas las pacientes con prótesis valvulares mecánicas para prevenir trombosis valvular y embolismo sistémico y por tanto uno de los mensajes de esta charla es que debemos quitarnos eso de que la warfarina está prohibida en el embarazo, pero recordemos que es dosis dependiente y que si vamos a usar heparinas de bajo peso molecular en el embarazo, específicamente en válvulas mecánicas, tenemos que usar siempre niveles de anti-10A. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Súper importante el tema y súper claros los conceptos. Dejo abierto allá veo que Karen levantó la pregunta. Adelante, Karen, por favor. Buenas noches para todos y doctora Edison, muchísimas gracias por su excelente conferencia. No lo creo cotidiano. Doctor, le quería preguntar de forma puntual cuál es la recomendación práctica
a la hora del seguimiento del monitoreo de los niveles de anti-10A, una vez se cambia la warfarina a heparinas de bajo peso molecular, es decir, cuándo empezar a medirlos, cada cuánto pedirlos. Perfecto, Karen, muchas gracias. Bueno, eso es una cosa muy importante y es que desafortunadamente no hay unos estudios como que se haya evaluado específicamente cómo realizar la implementación de esto. De hecho, en los escenarios donde se usan los niveles de anti-10A no está tan claramente establecido. Hay unas recomendaciones del Grupo de California que ha trabajado mucho en lo que es específicamente la heparina de bajo peso molecular en las pacientes gestantes. Ellos recomiendan hacer mediciones posteriores al inicio de la heparina bajo peso molecular, idealmente después de cada dosis, y posteriormente, una vez se ha logrado la estabilidad de los niveles, hacerlo cada semana. Nosotros en nuestra institución, con el grupo de vascular y teniendo en cuenta como la farmacología de la heparina de bajo peso molecular, lo que se lleva a cabo es que después de la tercera dosis de heparina de bajo peso molecular empezamos a medir niveles de anti-10A diarios, y por eso es que les digo, si no tuviésemos disponibilidad en nuestra institución no sería posible, porque cuando los mandaban, pues cuando no los teníamos, entonces había que mandarlos a Bogotá y teníamos el resultado 3 a 5 días después. Esto no nos es útil para poder hacer la titulación de la terapia. Entonces se miden después de la tercera dosis, de ahí los empezamos a medir diario, digamos, hacer la analogía como el paciente que estamos empezando a anticoagular con warfarina, hasta que logremos metas con ascensos alrededor de un 20% de la dosis. Y una vez hemos logrado también dos niveles en rangos óptimos, ya empezamos a hacer mediciones cada semana. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Santiago Giraldo. Santiago, adelante, por favor. Hola, muchas gracias. Saludos a todos. Yo le quería hacer una pregunta al doctor Muñoz, y va en el sentido del uso de heparinas en la población gestante. Y la pregunta en el sentido de que hay autores que recomiendan medir no solo en mujeres embarazadas con válvulas mecánicas, medir no solo niveles pico, que son estos que se hacen 4 a 6 horas luego de aplicar el medicamento, sino que algunos sugieren medir niveles valle también, y eso deriva de algunos datos que sugieren que hasta el 80% de las embarazadas pudieran tener niveles pico adecuados con niveles valle subterapéuticos. Y yo le quería preguntar cuál era la opinión suya al respecto y si cree que esto agregaría algo al cuidado de estas pacientes. Gracias. Bueno, gracias, Santiago. Sí, definitivamente eso es como lo dices, algunos autores hacen esa propuesta de que los niveles valle deberían ser mayores de 0.6 justamente para garantizar que estas pacientes sí tienen unos niveles adecuados de anticoagulación y por tanto disminuir aún más el riesgo de trombosis. De hecho, esto se ha propuesto como una de las posibles explicaciones. Como les mencionaba ahora, en el ROPAC se vio que pacientes aún con niveles pico que estaban en rangos terapéuticos tuvieron eventos trombóticos, y en algunos escenarios se ha considerado que esto podría ser una de las explicaciones, y por eso es que lo consideran como una opción a llevar a cabo en estas pacientes. Personalmente pienso que podría ser una muy buena alternativa. Nosotros ahora pues no lo llevamos a cabo, como les digo, hace muy poco tenemos los niveles de anti-10 ahí, casi que estamos probando nuestro protocolo estándar pues de las recomendaciones de las guías, pero efectivamente es algo que queremos también empezar a implementar porque lo que encontramos es que estas pacientes tienen un riesgo, y todo lo que podamos disminuir ese riesgo va a ser muy fructífero en cuanto a mejorar los desenlaces. Bueno, Doc, y una pregunta cortica como complementando lo anterior, ¿ustedes han tenido algún caso de trombosis valvular en pacientes que han seguido con estos esquemas de anti-10A y valores pico? Gracias por la pregunta. No, la verdad es que los 11 casos de trombosis que les he mencionado, todos han sido pacientes que ya nos han llegado trombosadas. Hemos tenido casos dramáticos de tener que llevarlas a cirugía emergente por las condiciones de inestabilidad, pacientes con infarto de miocardio secundario a la trombosis de la válvula y embolismos de estos trombos, pacientes con eventos cerebrovasculares,
pacientes que han necesitado, que hemos tenido incluso con dobles trombosis valvulares, hemos tenido muy triste pacientes que el médico entonces, porque la warfarina, que les reitero es el mensaje que siempre hemos tenido en sus primeros niveles, les han dicho que la suspendan, pero se quedan sin ningún esquema de anticoagulación o les han dejado ASA. Entonces hemos visto todas las posibles combinaciones de lo que no deberíamos hacer en cuanto a anticoagulación, pero las pacientes que afortunadamente nosotros hemos podido iniciar anticoagulación desde temprano, porque también es cierto que muchas llegan ya más allá del primer trimestre y ahí ya simplemente ponemos warfarina, pero más o menos 4 o 5 casos que sí hemos tenido pacientes que llegan desde el primer trimestre y que les hemos podido iniciar anticoagulación con heparina o peso molecular basado en niveles de anti-10A, no hemos tenido ninguna complicación. Y hasta ahora solamente hemos hecho niveles pico. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta de Osvaldo Aguilar. Osvaldo, adelante, por favor. Hola, profe, buenas noches. Primero agradecerle por la presentación, muy chévere, pues yo soy el residente de cardiología y estoy he rotado con el profe en la clínica y en eso creo que voy a aprovechar y basar mi pregunta en 2 puntos principales, profe. Uno es, nosotros sabemos que para poder hacer cardioobstetricia también ha tocado aprender algo de obstetricia y de ginecología, así como ellos también se han nutrido pues en la clínica de todo el conocimiento que se ha formado en esta parte de la cardioobstetricia. Y basado en esto quiero preguntarle en su experiencia cuál es la ruta que se está teniendo para el uso de estas pacientes que en un mundo ideal van a consultas preconcepcionales que tienen alto riesgo, que necesitan anticoagulación crónica para el uso de los anticonceptivos o de estos distintos métodos de anticoncepción. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que están teniendo en el grupo en este aspecto? Muchas gracias. Qué pena, Osvaldo, no te entendí bien. ¿Te refieres a los esquemas de anticoncepción específicamente para la paciente con válvula mecánica? No, esquemas de anticoncepción en pacientes con anticoagulación crónica. ¿Hay cambios en esquemas de anticoncepción en este grupo específico? Perfecto, muchas gracias. Sí, bueno, aquí una cosa, lo que mencionas es real, a nosotros nos ha tocado aprender un poquito que obviamente como somos un grupo multidisciplinario, pues obviamente va a ser el rol del ginecobstetra definir cuáles van a ser los mejores esquemas de anticoncepción en estas pacientes, pero definitivamente cuando nos vemos enfrentados a pacientes que están anticoaguladas, pues es porque son pacientes que tienen un riesgo trombótico alto, por tanto definitivamente los estrógenos no son una opción. Entonces los anticonceptivos orales o los anticonceptivos inyectables que tengan estrógenos no son una alternativa en este grupo de pacientes. Los progestágenos, si bien tienen un menor riesgo trombótico, también tienen un riesgo trombótico residual y por tanto lo que es el Implanon o el Yadel tampoco deberían ser las mejores opciones. Y es por eso que básicamente en este tipo de pacientes nos quedaría o el manejo con una quirúrgico de estas pacientes o el esquema transitorio ideal, pero que es de larga acción y que específicamente tiene unos resultados, una prevención de embarazo que incluso es superior a la cirugía, es el uso del dispositivo intrauterino, que de elección debería ser el hormonal, es decir, el Mirena, dado que estas pacientes van a tener una disminución del sangrado cuando tienen Mirena, mientras que con un dispositivo intrauterino normalito, la T de cobre normalita, esto antes les puede aumentar el riesgo de sangrado. Entonces, el ideal, si la paciente desea un embarazo a futuro, podría ser el Mirena y si no, entonces la tuectomía. Doctor, muchas gracias. Una pregunta de alguien de imágenes. Ustedes cuando están haciendo estas transiciones, por ejemplo, con una paciente que no pueda tener una anticoagulación óptima el primer trimestre y que haya que cambiarla de heparinas de bajo peso molecular, ¿les haces un seguimiento ecocardiográfico a pesar de que los niveles de anti-10A estén terapéuticos o sencillamente la guía o la práctica que ustedes tienen en la cohorte de San Vicente la hacen estrictamente con mediciones de los niveles? Excelente pregunta, doctor. Y es que de todas formas, como les he mencionado, ninguno de estos esquemas es perfecto. Y de todas formas vamos a tener un riesgo residual de trombosis. Entonces la identificación temprana es fundamental.
Las guías nos recomiendan que las pacientes que tienen condiciones OMS 3 o 4 deben tener un seguimiento ecocardiográfico estrecho, y específicamente las pacientes que tienen una válvula mecánica y que están en una transición de esquemas de anticoagulación van a tener más riesgo aún de trombosis. Entonces, estas pacientes, la idea sería hacerles también un seguimiento por lo menos de los gradientes. Entonces, lo ideal es que estas pacientes en la valoración preconcepcional van a tener una ecocardiografía basal, se les va a hacer seguimiento de los gradientes, aunque con una dificultad adicional, y es que recordemos que los cambios fisiológicos del embarazo y el hiperflujo del embarazo puede llevar a elevaciones de los gradientes, aunque son elevaciones que van a ser paulatinas. Si hay cambios bruscos en los gradientes, o si pues, obviamente hay identificación de trombos, pues ya estas pacientes van a necesitar un manejo específico de lo que sería la trombosis valvular, pero la recomendación sí es hacerles también un seguimiento ecocardiográfico. ¿Cada cuánto? La guía deja un amplio margen. En nuestra experiencia, en general, las pacientes cuando estamos haciendo la transición, una vez hemos logrado los niveles y entre lograr los niveles y la siguiente semana se les hace una ecocardiografía, y de ahí ya entre cada 15, alrededor de 15 días se les hace el seguimiento, entendiendo que estas pacientes van a estar hasta la semana 12 con heparinas de bajo peso molecular, y ahí es donde se va a hacer nuevamente la transición a warfarina, porque en el segundo y el tercer trimestre, independiente de la dosis de warfarina, la warfarina va a ser la mejor elección. Muchas gracias. Doctor, no veo más preguntas ni manos levantadas, pero bueno, una hora bastante bien aprovechada. No, ahí veo otra mano. Karen, adelante. Doctor, y aprovechando la experiencia desafortunada, pero del abogado del sombrero, que han tenido ustedes con trombosis valvular, ¿qué opinión tiene el grupo de cardiobstetricia respecto a la trombolisis para las válvulas, evidentemente, en el embarazo? Uy, Karen, esa pregunta es bien compleja. La trombolisis en el embarazo, si la miramos como aparecen en muchas guías, aparece como una contraindicación relativa, aunque eso ha cambiado, y específicamente para la válvula mecánica es una alternativa. Si la paciente tiene una trombosis valvular y dada la condición clínica, el grupo quirúrgico la considera no operable, podría ser una alternativa, o así lo hemos considerado, pero al día de hoy las pacientes que hemos tenido con trombosis valvular las hemos manejado o solamente pues, con anticoagulación con respuesta, afortunadamente, o las pacientes que hemos tenido más graves han recibido manejo quirúrgico afortunadamente exitoso. De esas 11 trombosis, puedo decir con mucha felicidad que ninguna ha fallecido. Incluso la paciente que tuvimos con trombosis de las dos válvulas tuvo buenos resultados. Obviamente hemos tenido secuelas, pacientes con accidentes cerebrovasculares, infartos agudos de miocardio que quedan con disfunciones ventriculares, pero la trombolisis en ese escenario la podríamos utilizar, pero como te lo digo, no lo hemos realizado hasta ahora. Bueno, doctor, yo creo que ya no tenemos más preguntas. Ahora sí, de nuevo, muchísimas gracias. Excelente la presentación y con unos mensajes súper claros para llevar a casa que usted nos dejó. Le agradecemos mucho a usted y a su grupo por educarnos y por enseñarlos, y nos estaremos viendo entonces la próxima semana. Nuevamente, gracias, doctor Muñoz. Muchas gracias, y ya simplemente quería contarles que las respuestas de las preguntas fueron muy bien desarrolladas. La idea es que al principio la paciente, como tenía dosis bajas de warfarina, en principio podría haber seguido con warfarina durante todo el embarazo, incluyendo el primer trimestre, pero después, como fue necesitando un aumento en la dosis de warfarina, el plan durante el primer trimestre habría sido cambiar la heparina de bajo peso molecular, pero insistir y de verdad que esto no quede en saco roto, que si vamos a usar heparinas de bajo peso molecular, tiene que ser con niveles de anti-DSA. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Espero que, como lo dice usted, doctor, hayan quedado algunos mensajes que sean de mucha utilidad, y la próxima semana espero volver a verlos. Muchas gracias. Claro que sí. Feliz noche para todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.